Tengo 35 años y me llamo Evelyn E.B. Benz. El gran fracaso de la dinastía Benz, una familia militar en Washington, D.C. Se burlaron cuando dejé West Point. Pero nunca supieron que no renuncié. Esta noche me reclutaron en la gala de mi padre. Me ignorarían de nuevo, sin saber que un solo mensaje cifrado en mi bolsillo podría ordenar a hombres más poderosos que los que ellos jamás conocerán. Mientras conducía hacia Fort McNair, me aferraba a una tonta chispa de esperanza. Pero, dentro del deslumbrante salón de baile, la humillación final vino de parte de mi tía. Frente a un general, preguntó en voz alta: «Eve, querida, ¿aún sigues poniendo etiquetas en los contenedores del Departamento de Energía?». Un escalofrío helado recorrió mi espalda. Mi garganta se apretó, las palabras me fallaron y solo pude esbozar una sonrisa vacía y ensayada. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia familia? Si conoces ese dolor único. Comenta: «Te veo. Quédate conmigo porque estás a punto de ver cómo esta mujer invisible reescribe el legado entero de su familia». Esa sonrisa vacía y ensayada era mi escudo, una máscara que había perfeccionado durante décadas de cenas dominicales en la casa de piedra marrón de mi familia en Georgetown. Esas cenas no eran reuniones, eran rituales obligatorios de juicio silencioso. Esta noche no fue diferente. Me senté con un sencillo vestido gris, un fantasma en la mesa de mi propia familia, intentando ocupar el menor espacio posible. El aire estaba cargado con el rico aroma del beef Wellington de mi madre y el peso asfixiante de reglas no dichas. Al otro lado de la mesa, mi padre, el almirante retirado Richard Benz, hablaba solo con mi hermana, su voz resonando con orgullo, mientras hablaba de su próxima promoción. Capitana Caitlin Benz probó el título con los ojos brillando. Suena bien. Mi madre, Eleanor, una mujer cuya postura era tan rígida como sus estándares sociales, corregía sutilmente como sostenía el tenedor. Un pequeño y casi imperceptible movimiento de cabeza bastaba. Ajusté el agarre, el conocido aguijón de la insuficiencia, apretando mi pecho. El tintineo de los cubiertos pesados contra la porcelana Royal Dolan fue el único sonido que reconoció mi presencia. Sentía que era una suplente en la gran obra de la familia Benz. Un papel que nunca estaba destinada a llenar de verdad. Solo quería que la noche terminara. Después de la cena, nos trasladamos al salón, el corazón de la casa, donde un fuego crepitaba en la chimenea. Ese era el escenario del evento principal de la noche. Mi padre se paró frente a la repisa, un lugar de honor reservado para retratos familiares y premios militares, y sacó una caja de terciopelo azul oscuro y gastada. Se me cortó la respiración. Sabía que era el anillo de herencia Benz, pasado por generaciones. Lo abrió, revelando el brillante diamante y en su interior. Ni siquiera me miró. Su atención estaba completamente en mi hermana. Tomó el anillo y se lo deslizó en el dedo a Caitlin. Encajaba a la perfección. Entonces finalmente dirigió su mirada hacia mí. Sus ojos, del mismo tono gris acero que los míos, eran fríos y despectivos. «Esto», dijo con voz baja y deliberada que cortó más que cualquier grito, «es para alguien que lo merece. Eve, alguien que entiende y carga con el legado familiar que tú nunca comprenderás». Las palabras colgaron en el silencio opresivo de la habitación, un veredicto oficial sobre toda mi existencia. Mi madre asintió, una sonrisa serena y satisfecha iluminando sus labios. Ella aprobaba ese juicio. Caitlin levantó la mano, admirando el brillo del diamante bajo la luz de la lámpara. Me lanzó una mirada, un cóctel tóxico de triunfo y lástima que me revolvió el estómago. Sentí mis manos apretarse en puños bajo la mesa, mis uñas clavándose en las palmas. El dolor agudo era una distracción bienvenida del peso aplastante en mi pecho. Tuve que salir. Necesitaba aire. Logré decir en un susurro tenso. Escapé al porche trasero. El aire frío y húmedo de DC fue un choque para mi piel ardiente. Me paré bajo el antiguo magnolio, sus hojas oscuras de silueta familiar contra el brillo de la ciudad. Luché contra las lágrimas, negándome a darles esa satisfacción. Ya me habían quitado todo lo demás. No tomarían mis lágrimas. Justo entonces, una vibración silenciosa vino de mi bolsillo del abrigo. No era mi teléfono personal. Era una frecuencia diferente, un mundo diferente. Saqué el dispositivo. Un comunicador cifrado y delgado como una tarjeta de crédito. La pantalla brillaba con una sola línea de texto. Anya, el nombre que no conocían, la persona que realmente era. Tomé una respiración profunda y calmada. El aire frío llenando mis pulmones y despejando la niebla del dolor. Metiéndome en un compartimento oculto de mi billetera, saqué mi propio anillo. Era de platino, no de oro, con un zafiro azul profundo en el centro, el símbolo de la dirección. Presioné el anillo contra la pantalla del dispositivo, un suave tintineo. Un destello de luz verde. Miré de nuevo por la ventana el cuadro perfecto de la familia junto al fuego. Pensaban que me habían definido,
pensaban que habían ganado. Una sonrisa real, la primera de la noche, tocó mis labios. ¿Creen que no soy digna, pero tienen idea de lo que realmente significa ser digna? El frío platino del anillo de zafiro pesaba en mi mano mientras me alejaba de Georgetown. Un contraste marcado con el de Diamante que me negaron. No era la primera vez que me borraban de su legado. La primera vez no fue con palabras pronunciadas, junto a una chimenea, sino con tinta negra en un documento legal. Un acto silencioso y permanente de borrado. El recuerdo, agudo e indeseado. Emergió mientras las luces de la ciudad se desdibujaban tras el parabrisas. Comenzó con West Point. Mi partida no fue el acto de debilidad que mi familia retrató. Fue una ascensión. Aún recuerdo el olor a libros viejos y pulidor de pisos en la oficina del general Thompson, fundador de la dirección y amigo cercano de mi abuelo. Era un hombre que vio más allá de la chica callada y torpe que mi familia veía. Y reconoció una mente apta para las guerras intrincadas y silenciosas de la era moderna. No vio un fracaso. Vio un arma. La ceremonia fue secreta, asistida solo por 3 personas. Pero el peso del juramento que hice ese día fue más pesado que cualquier metal que mi padre pudiera mostrar. No estaba renunciando. Estaba siendo reclutada para un mundo que mi familia ni siquiera podía comprender. Por supuesto, nunca lo supieron. Para ellos, mi partida fue un fracaso catastrófico. Una mancha pública en el nombre impoluto de los Benz. La caída fue rápida y brutal. Mi padre, el almirante, no me dirigió una sola palabra durante 6 meses. Fue un castigo silencioso. Un silencio asfixiante que gritaba su decepción más fuerte que cualquier arenga. Lo veía en la mesa del desayuno, la mandíbula apretada, mientras leía el Wall Street Journal, ignorando completamente mi presencia. La desaprobación de mi madre fue más teatral. Hubo llamadas llorosas, dramatismo y lamentos a sus amigas del club de campo sobre cómo había fracasado. Como su hija menor había desperdiciado todas las ventajas. No sé qué vamos a decirle a la gente, había lamentado. Su preocupación principal no era mi bienestar, sino el estatus social de la familia. Kathleen, siempre la hija ejemplar, perfeccionó el arte de la lástima condescendiente. La escuché decirle a una amiga, siento tanta pena por ella. La presión fue demasiada para la pobre Eve. Su simpatía era una cuchilla más afilada que el silencio de mi padre, retorciendo la historia en una narrativa sobre mi propia fragilidad. Pero la verdadera y calculada naturaleza de mi exclusión se reveló un año antes. Cuando tenía 21 años, acababa de tener una terrible pelea con mi padre. Me había negado a postularme para la Facultad de Derecho en Georgetown, un camino que él había predestinado para mí. Él lo veía como la única carrera civil respetable para un Benz que nos serviría. Yo lo veía como otra jaula dorada. Más tarde esa noche, buscando refugio en la quietud de su biblioteca revestida de caoba, vi un sobre su escritorio, era de Cavington y Belling. El antiguo bufete de abogados de DC que había manejado los asuntos de mi familia durante un siglo. Un temblor de inquietud me recorrió. No debería haber mirado, pero algún instinto, alguna necesidad de entender las fuerzas que moldeaban mi vida me obligó. Mis manos temblaron mientras deslizaba los documentos. Era un borrador actualizado del testamento de mi padre. Escaneé las páginas, la jerga legal se volvió borrosa hasta que mis ojos se detuvieron en un párrafo. Ahí estaba, mi nombre, Evelyn Benz, con una sola línea negra bruta trazada sobre él. Estaba tachado de la lista de herederos principales, junto al de mi hermana. El documento luego detallaba mi nuevo estatus disminuido. Yo sería beneficiaria de un pequeño fondo fiduciario, pero incluso eso venía con condiciones. Los fondos solo serían liberados tras demostrar madurez y adherencia a los valores fundamentales de la familia Benz, un estándar vago e imposible. Juzgado únicamente por mis padres. Fue una lápida legal. No solo estaban decepcionados conmigo, me estaban borrando activamente, legal y financieramente, de sus vidas. El aire en la biblioteca se volvió frío y tenue. Podía escuchar el tic-tac constante del reloj de pie en el pasillo. Cada tic marcaba un segundo de mi nueva realidad como una extraña. Estaba oficialmente desheredada por contrato. El recuerdo de ese papel frío y duro hacía que el zafiro en mi dedo se sintiera más cálido, más pesado, con un significado distinto. Me llevó de regreso a otro recuerdo. Un contrapunto al silencio sofocante de la biblioteca. Fue el día que Thompson me dio este anillo, justo antes de mi primera misión en cubierta profunda. Estábamos en su oficina espartana, un lugar que valoraba la función sobre la forma. Me sirvió una taza de café negro caliente en una gruesa taza de cerámica. Me miró. Sus ojos amables pero penetrantes, viendo el dolor que trataba de ocultar. Tu familia, comenzó, con voz baja y grave, tiene su legado, está construido sobre desfiles, conferencias de prensa y latón pulido. Es un buen legado, por lo que vale. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran.
Pero hay otro tipo de legado, Eve. Es el que tu abuelo y yo creemos. Es el legado del servicio silencioso. Construido en las sombras por personas que nunca serán agradecidas, cuyas victorias nunca serán celebradas. Abrió una pequeña caja modesta y mostró el anillo de zafiro. No era tan grande ni llamativo como el Diamante y familiar. Pero su profundo azul estrellado parecía contener un universo. Este anillo, dijo, colocándolo en mi mano, es un símbolo de ese otro legado. Es más valioso que cualquier diamante porque representa no lo que heredas, sino lo que proteges, no quién eres, sino lo que haces cuando nadie está mirando. Tomó mi mano suavemente y deslizó el anillo en mi dedo. Encajaba a la perfección. Richard puede ver un legado de piedra y oro, dijo, usando el nombre de pila de mi padre con familiaridad. Pero tú, Eve, ahora eres parte de un legado de sacrificio silencioso. Nunca lo olvides. Esa promesa, esa unción, se convirtió en mi única verdadera herencia. Fue la base sobre la que construí mi vida cuando el suelo bajo mis pies había sido legalmente arrancado. El general Thompson me dio un nuevo legado, pero no pudo darme una nueva familia, si mis propios padres podían escribirme tan fríamente fuera de sus vidas. ¿En qué quedaba confiar? ¿En quién podría confiar si no en mí misma? La pregunta de la confianza resonaba en el silencio estéril de mi apartamento en Arlington. Confiar en mí misma era la única opción que me quedaba. Mi vida se convirtió en una dualidad, meticulosamente construida. Una actuación constante y agotadora. Conducía mi sensato Toyota Camry desde el seguro estacionamiento gubernamental hasta este pequeño y frío apartamento. No era un hogar. Era una casa segura. Una estación de operaciones. Todo estaba ordenado, gris y desprovisto de personalidad. No había fotografías en las paredes, ni objetos sentimentales en las estanterías, solo líneas seguras. Puertas reforzadas y el constante zumbido bajo de servidores cifrados. Esta era la arquitectura solitaria de la vida que había construido. De día, era Eve Benz, la analista de políticas callada en el Departamento de Energía. Vestía trajes de pantalón sin distintivos, asistía a reuniones aburridas sobre regulaciones de la red energética y comía mi almuerzo, una ensalada preempacada de la cafetería. En mi escritorio. Era olvidable, invisible por diseño, un fantasma. En la maquinaria burocrática. Mis colegas me conocían como educada pero distante. No sabían que los informes aburridos que entregaba eran una cobertura para la inteligencia que enviaba a la dirección. Pero cuando el sol se ponía sobre el PTOIC, Eve dejaba de existir. La puerta se cerraba con 3 vueltas. El sistema de seguridad se activaba y las cortinas blackout se corrían. En el resplandor azul de mis monitores, me convertía en Anya. Mis noches eran un borrón de descifrar interceptaciones de agentes extranjeros, analizar imágenes satelitales y manejar activos en regiones volátiles del mundo. La cena era usualmente una lasaña congelada de un asistente o un puñado de almendras que comía sin probar. Mis ojos nunca se apartaban de los flujos de datos. Los rostros de los agentes que dirigía. Personas cuyas vidas dependían de mis decisiones eran solo nombres en código y imágenes pixeladas. Me estaba prohibido formar vínculos, incluso recordar sus nombres reales. Era una parte necesaria y aplastante para el alma del trabajo. Dormir era un lujo, una serie de siestas cortas y inquietas, a menudo interrumpidas por alertas desde la mitad del mundo. Algunas noches el cansancio era un peso físico, una presión aplastante detrás de mis ojos. En esas noches me subía a mi auto y simplemente conducía. Tomaba la I-95 hacia el sur, lejos del brillo estéril de la ciudad, adentrándome en el corazón rural de Virginia. Mi destino siempre era el mismo, un Waffle House abierto 24 séptimos en una salida olvidada, su brillante letrero amarillo, un faro en la oscuridad. Me sentaba en un banco de vinilo desgastado en la barra. El aire denso con olor a tocino chisporroteante y café quemado. Pedía un café negro y un plato de panqueques con arándanos. La camarera del turno nocturno, una mujer mayor amable llamada March, con ojos cansados y sonrisa cálida, me conocía. Nunca preguntó a qué me dedicaba, ni por qué una joven mujer estaba siempre sola a las 2 de la mañana. Simplemente mantenía mi taza de café llena. Pareces agotada, cariño, decía, su voz ronca por años de cigarrillos y charlas triviales. Come. Necesitas fuerzas. Esa simple y no merecida amabilidad de una desconocida fue un ancla. En ese diner iluminado y grasiento, rodeada de camioneros y trabajadores nocturnos, no era Eve ni Anya. Solo era una mujer cansada comiendo panqueques. Por unos momentos preciosos. Me sentí humana. Una noche, de vuelta en el silencio estéril de mi apartamento. Revisaba el informe posterior a la acción de la Operación Sol de Invierno. Fue la misión que le costó la vida al general Thompson y casi me cuesta la mía. Un dolor agudo y repentino irradió desde mi omóplato izquierdo.
Un dolor familiar de una vieja herida. Alcancé hacia atrás, mis dedos recorriendo la línea irregular y elevada de la cicatriz bajo mi camisa. Un recuerdo permanente de un fragmento de metralla. Era un recordatorio físico del precio de esta vida. Lo había cambiado todo por ella. Había cambiado una familia, por rota que fuera. Por una vida de secretos. Había cambiado la posibilidad del amor por la certeza del deber. Había cambiado una vida normal de barbacoas en el patio trasero y reuniones festivas por la fría y solitaria carga del poder y la responsabilidad. Al mirar mi propio reflejo en el monitor oscuro, vi las ojeras bajo mis ojos, la tensión en mi mandíbula. ¿Valió la pena? La pregunta colgaba en la habitación vacía. Una acusación silenciosa. La seguridad de la nación descansaba sobre mis hombros, pero mi propia alma se sentía aterradoramente, profundamente sola. La opresiva soledad de mi apartamento en Arlington parecía estar a un mundo de distancia mientras conducía por las sinuosas carreteras arboladas de las montañas. Ruger Ridge. El aire aquí era diferente, más limpio, con aroma a pino y tierra húmeda. Mi destino era Ravenwald, la instalación clandestina de investigación y desarrollo que era el corazón de la dirección, oculta en un valle aislado, protegida de los ojos satelitales y la curiosidad civil. Este lugar era más un hogar para mí que la casa de mi familia en Georgetown había sido alguna vez. Era mi santuario, el único lugar donde no tenía que fingir ser otra persona. Al pasar por el último punto de control de seguridad sin marcar, una figura familiar me esperaba en las escaleras del edificio principal. El sargento mayor Elias Thorne. Una leyenda viva en la comunidad de fuerzas especiales. Thorne era un hombre, esculpido en granito y pólvora, con ojos que habían visto más de lo que contenían la mayoría de los libros de historia. Había sido la mano derecha del general Thompson durante 30 años. Y ahora era mi aliado más confiable. Era la única persona en toda la organización que conocía toda mi historia. La única que tenía permiso para saltarse el protocolo. Al salir del auto, me dio un corto y respetuoso asentimiento. No saludó. No me llamó directora ni Anya. Eve, dijo, su voz baja y rasposa. Extrañamente reconfortante. Me alegra tenerte de vuelta. Solo escuchar mi verdadero nombre pronunciado con un respeto simple y sin adornos alivió la tensión en mis hombros por primera vez en días. Aquí no era la hija decepcionante ni la directora enigmática. Solo era Eve. Más tarde esa noche, tras un largo día de informes sobre el protocolo Quimera, me encontré en la oficina de Thorne. Era un marcado contraste con los laboratorios estériles y de alta tecnología que llenaban el resto de Ravenwald. Su oficina era un espacio pequeño y silencioso que olía a cuero viejo, aceite de armas y café fuerte. Las paredes estaban llenas de estanterías que crujían bajo el peso de la historia militar. La única decoración era una fotografía enmarcada de su antigua unidad en Afganistán. Me hizo señas para que me sentara en un sillón de cuero gastado, mientras sacaba una botella de Bourbon de Kentucky de primera calidad y 2 vasos pesados de cristal de un gabinete cerrado. Sirvió 2 dedos de líquido ámbar en cada vaso, puro, y me entregó uno sin decir palabra. Tomé un sorbo lento, el calor del Bourbon extendiéndose por mi pecho, alejando un poco el frío persistente de la cena familiar. Thorne se acomodó en su silla detrás de su gran escritorio de roble, estudiándome con su mirada segura y conocedora. No apresuró el silencio. Lo dejó entre nosotros. Un cómodo motismo que nunca había experimentado en ningún otro lugar. Pareces preocupada, dijo finalmente, su voz tranquila y directa. Más de lo usual. ¿Fue tu familia otra vez? La pregunta fue tan directa, tan desprovista de juicio, que me encontré respondiendo con honestidad. Mi padre, dije, con voz baja, le dio el anillo de herencia a Caitlin. Me dijo que no era digna. Thorne no ofreció palabras vacías ni me dijo que no importaba. Simplemente asintió lentamente, con una profunda comprensión en sus ojos. Conocía la dinámica de mi familia casi tan bien como yo. Escuchó mientras relataba las frías palabras, los gestos desdeñosos. Era una roca, absorbiendo el impacto de mi dolor sin inmutarse. Cuando terminé, tomó un sorbo lento de su Bourbon. Ten cuidado, Eve, dijo, su tono cambiando de paternal a profesional. Tu familia es una distracción. Pero hay una amenaza real en el horizonte. Marques Gallo está de vuelta en el radar. Súmelo la sangre. Gallo era el operativo rebelde responsable del desastre de la Operación Sol de Invierno. El hombre, cuya ambición había causado la muerte del general Thompson, trabaja como consultor de seguridad para un contratista de defensa con fuertes vínculos con el Pentágono. Thorne continuó. No he olvidado que fuiste tú quien lo expuso. Un hombre, así no perdona. Espera. La noticia cayó como un peso de plomo en mi estómago. El calor del Bourbon desapareció. Thorne vio el cambio en mí. Se inclinó hacia adelante, sacando su billetera del bolsillo trasero.
No sacó un archivo ni una directiva de misión. Sacó una fotografía gastada y arrugada de una mujer sonriente y una niña pequeña con ojos brillantes y risueños. Mi hija y mi nieta Sara, dijo, su voz áspera suavizándose con afecto. Deslizó la foto por el escritorio para que la viera. Esto, Eve, es familia de verdad. No se trata de linajes ni apellidos. Se trata de quien está a tu lado cuando todo el mundo está en tu contra. Se trata de quien aparece. Me miró directamente a los ojos. El general Thompson te amaba como a una hija. Te veía como su verdadera sucesora. Y para lo que vale, yo también. Eres su legado. No el de tu padre. Nunca lo olvides. Sus palabras fueron un escudo, una armadura para mi alma cansada. Por un momento, sentí que el peso profundo de mi soledad se aligeraba. No estaba completamente sola en esta lucha. Tenía un aliado. Tenía una familia no de sangre, sino de elección. Forjada en las sombras y unida por la lealtad. La advertencia. Delia Storm sobre Marques Gelo resonó en mi mente durante días. Un zumbido de baja frecuencia de peligro inminente. Así que, cuando el número de mi madre apareció en mi teléfono seguro una semana después, ya estaba en alerta máxima. Estaba en medio de un diagnóstico de sistemas en Ravenwood. El ambiente frío y controlado, un mundo alejado del caos de mi familia. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Eve, querida, su voz dulce como miel. Un tono que reservaba para apariciones públicas o cuando quería algo importante. Inmediatamente encendió las alarmas. Tu padre y yo estábamos pensando. Ha pasado demasiado tiempo. Nos encantaría llevarte a cenar a la posada en Little Washington. Solo nosotros 3. Una verdadera noche familiar. Una verdadera noche familiar. Las palabras eran un cebo cuidadosamente escogido. Y la posada en Little Washington no era solo una cena. Era un escenario. Un restaurante con 3 estrellas Michelin. Escondido en el campo de Virginia. Era el lugar preferido de la familia Benz para orquestar decisiones importantes de vida, negocios y, con mayor frecuencia, ultimátums. Allí anunciaron el nombramiento de Caitlin en la Academia Naval. Y allí me informaron que cortarían mi fondo universitario después de que cambié mi especialidad de ciencias políticas a criptografía. Mi mente lógica, la parte ANA de mí, sabía que era una trampa. La advertencia sobre Gelo estaba demasiado fresca, el momento demasiado conveniente, pero la parte EVE. La hija abandonada, que aún existía en algún lugar profundo dentro de mí, se aferraba a un hilo de esperanza irracional. Tal vez esta vez, susurraba una voz tonta, será diferente, acepté. El viaje al restaurante fue una batalla silenciosa dentro de mí. Elegí mi atuendo con la precisión de un agente de campo preparándose para una misión. Un vestido negro simple y elegante. Profesional pero una armadura discreta. La posada era tan opulenta como recordaba, alfombras lujosas, arreglos florales, imposiblemente intrincados, y el reverente silencio de comensales pagando una pequeña fortuna por arte comestible. Mis padres ya estaban sentados en una mesa en un rincón apartado. Mi madre, con un traje Chanel, sonreía brillantemente mientras me acercaba. Una muestra pública de afecto maternal que se sentía completamente vacía. Mi padre, el almirante, se levantó y me dio un abrazo rígido y formal que se sentía más como un registro. La primera hora fue una obra maestra de manipulación emocional. Fueron encantadores. Preguntaron por mi trabajo en el Departamento de Energía con interés fingido. Recordaron unas felices vacaciones de infancia en Martha S. Vineyard. Un recuerdo cuidadosamente editado para excluir cualquier tensión habitual. Ordenaron una botella de Cabernet Sauvignon exorbitantemente cara e insistieron en que tomara una copa. Fue una actuación, una ilusión cuidadosamente construida de una familia amorosa y funcional. La comida llegó, platos delicados de foie gras sellado y vieiras espolvoreadas con trufa. Pero apenas pude saborearla. El nudo en mi estómago se apretaba con cada minuto que pasaba en su farsa. Finalmente, cuando retiraban los platos de postre, mi padre se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos. La actuación había terminado. Eve comenzó. Su voz cambiando de patriarca cálido oficial al mando. Tenemos un pequeño asunto familiar que tratar, habló de un viejo amigo, un hombre llamado Robert Taggart, dueño de una importante empresa contratista de defensa. La compañía de Taggart, explicó, estaba en competencia por un contrato masivo de infraestructura energética de varios miles de millones. Pero enfrentaba algunos obstáculos burocráticos. Sé que trabajas en el Departamento de Energía, dijo, fijando su mirada en la mía. Estás en posición de escuchar cosas. No pedimos mucho, solo algún dato interno, una alerta sobre las ofertas de la competencia. Tal vez una buena palabra con las personas adecuadas. Hizo una pausa, dejando que el peso de su petición calara. Sería una gran ayuda para Taggart y a su vez una gran ayuda para esta familia. Es hora de que vuelvas a actuar como una Benz.
Eve. Demuestra que aún eres una de nosotros. Ahí estaba, la transacción. Amor y pertenencia a cambio de un delito grave. El aire se volvió denso. El silencio roto solo por el murmullo lejano de otros comensales. Dejé el tenedor sobre el mantel de lino, el pequeño clic sonó fuerte, en la tensa quietud. Miré directamente a los ojos de mi padre, con una voz propia que surgió calmada y fría, un tono que él nunca había escuchado antes. La información interna que pides es información clasificada, padre, un crimen federal. No me detuve ahí, dejé caer la segunda bomba. Tu amigo, el señor Taggart, su empresa Taggart Dynamics, está actualmente bajo una investigación federal silenciosa por sus vínculos financieros con cierto consultor de seguridad. Dejé el nombre suspendido en el aire entre nosotros, un hombre llamado Márquez Gelo. El color desapareció del rostro de mi padre. Quedó paralizado en silencio. Mi madre, sin embargo, inmediatamente se puso a la defensiva, su máscara pulida se quebró. Evelyn, esa es una acusación terrible, siseó, su voz baja pero cortante, siempre eres tan dramática. Complicándolo todo. Tu padre solo está pidiendo un pequeño favor para la familia. Pero vi la verdad en sus expresiones, de sorpresa. Sabían sobre Gelo y no les importaba. Estaban dispuestos a usarme, a arriesgar mi carrera y mi libertad para saldar una deuda con un amigo corrupto. La última frágil chispa de esperanza dentro de mí murió, convirtiéndose en ceniza fría y dura. No solo me habían subestimado, habían entendido fundamentalmente quién me había convertido. Lentamente doblé la servilleta y la dejé sobre la mesa. Mi decisión estaba tomada. El silencio en mi auto, durante el camino de regreso desde la posada, era más pesado que cualquier discusión. Sabía que mi negativa no era solo un no. Era una declaración de guerra. No tuve que esperar mucho para su primer golpe. 3 días después, fui convocada a la oficina de mi supervisor directo en el departamento de energía. Un hombre insípido y rígido llamado señor Henderson. Su la actitud plácida había desaparecido, reemplazada por una expresión de grave preocupación. Cerró la puerta de su oficina, un gesto que de inmediato me provocó una descarga de adrenalina. Evelyn comenzó, evitando mi mirada y barajando papeles en su escritorio. Hemos recibido una comunicación perturbadora, anónima, deslizó un correo electrónico impreso hacia mí. Lo tomé. Mis manos firmes, a pesar del temblor que empezaba profundo en mi interior. El correo era una difamación disfrazada con lenguaje de deber cívico. Me pintaba como una persona inestable, citando un historial problemático de incumplimiento e insubordinación durante mi tiempo en West Point. Sugería que mi naturaleza callada no era profesionalismo, sino señal de posible inestabilidad psicológica, y concluía con una ominosa duda sobre si realmente era apta para un puesto con acceso a información sensible del gobierno. Era una campaña para destruir mi carrera y credibilidad. Mis ojos recorrieron hasta el final de la página, a los metadatos que el departamento de TI había logrado obtener. El correo había sido enviado desde un terminal público. Un terminal público ubicado en la biblioteca del Army and Navy Club, la exclusiva institución de DC, donde mi padre había sido miembro durante 40 años. Era obra suya. No solo estaba enojado, había actuado. Había intentado quemar la pequeña y tranquila vida que había construido para mí. Todo porque me había negado a quebrantar la ley por él. El dolor fue agudo, pero pronto fue consumido por una ola fría y creciente de furia. Conduje directamente desde mi oficina hasta el astillero naval, al reluciente edificio de condominios de vidrio y acero donde vivía mi hermana. No llamé antes. Pasé de largo al portero con un destello de mi identificación gubernamental y tomé el ascensor directo a su ático. Caitlin abrió la puerta vestida con ropa deportiva, con una expresión de sorpresa que rápidamente se tornó en molestia. Eve, ¿qué haces aquí?, preguntó bloqueando la entrada. Levanté el correo impreso. Esto, dije con una voz peligrosamente tranquila. Esto es lo que hago aquí. ¿Sabías de esto? Ella miró el papel, sus ojos recorriendo las palabras. Por un momento, un destello de culpa cruzó su rostro, pero se apagó rápido, reemplazado por la defensiva familiar de los Benz. No sé de qué hablas. No me mientas, Caitlin, dije, pasando junto a ella al apartamento. El Army Navy Club es su santuario. ¿Sabías que iba a hacer algo? Finalmente cedió, su voz elevándose con indignación. Es nuestro padre, Eve. Lo humillaste. Te negaste a ayudar a la familia, a hacer una cosa simple, después de todo lo que ha hecho por ti. ¿Todo lo que ha hecho por mí? Me reí, un sonido áspero y amargo que incluso me sorprendió. ¿Quieres decir hundirme o intentar que me despidan de un trabajo que él piensa que es inferior para mí? ¿Crees que eres mejor que nosotros, verdad?, respondió ella, sus palabras llenas de años de resentimiento, escondida en tu pequeño trabajo gubernamental, juzgándonos a todos.
Desobedeciste a un almirante de la Marina de los Estados Unidos. ¿De verdad creíste que no habría consecuencias? Papá solo quería darte una lección. Una lección sobre la lealtad. Eso era todo. El golpe final que aclaraba todo. Darme una lección. En su mundo retorcido. Yo era la equivocada. Mi negativa a cometer un delito era un acto de deslealtad que merecía castigo. Los últimos vestigios de dolor dentro de mí se solidificaron en algo duro e inflexible. La parte de mí que siempre había esperado, siempre anhelado su aprobación, murió en ese instante, en la lujosa sala bañada por el sol de Caitlin. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta sin decir una palabra más. ¿A dónde vas?, me llamó Caitlin, con una nota de incertidumbre en la voz. Me detuve en el umbral. Pero no miré atrás. A aprender mi lección, dije. El camino de regreso a mi apartamento en Arlington fue un borrón de ira fría y clara. Habían cruzado una línea de la que no había retorno. Ya no se trataba de ser ignorada o no querida. Era cuestión de supervivencia. No querían solo controlarme, querían destruirme. Entré en mi casa segura. Cerré las 3 cerraduras y fui directamente a mi estación de trabajo. La rabia ya no, era caliente y caótica. Era enfocada, un rayo láser de pura y diluida determinación. Me senté con la postura perfecta. Y miré el anillo de zafiro en mi dedo. Recordé las palabras del general Thompson, un legado de servicio silencioso. Lo que haces cuando nadie está mirando. Durante años, había protegido este país de sus enemigos en las sombras. Ahora tenía que protegerme a mí misma. Mis dedos volaron sobre el teclado cifrado, el clic de las teclas. El único sonido en la habitación. Escribí un nuevo mensaje, con un propósito absoluto. Lo dirigí a Thorn. El asunto fue simple, activar protocolo quimera. El cuerpo del mensaje aún más simple, adquisición de objetivo. Márquez Gelo y todos los activos asociados. Miré las palabras por un solo latido silencioso. Luego presioné enviar. El icono de envío en mi pantalla parpadeó una vez, un punto digital sin retorno. Menos de 60 segundos después. Mi línea segura vibró con una llamada entrante de un número protegido. Era Thorn, Anya, su voz era totalmente profesional. Despojada del calor de nuestra conversación anterior. El juego ha comenzado. He recibido tu directiva. ¿Cuál es tu primer movimiento? Consígueme un SCIF, ordené usando el acrónimo de Instalación de Información Compartimentada Sensible. Y trae a nuestros mejores analistas de RE. Vamos a cazar, en menos de una hora. Una sala de conferencias estéril, en lo profundo de Ravenwood, se había transformado en una sala de guerra. El zumbido silencioso de servidores de alta potencia reemplazó el silencio. Pantallas gigantes montadas en la pared brillaban con complejos flujos de datos. Gráficos y mapas satelitales. Thorn estaba a mi lado, una presencia silenciosa e imponente. Mientras 2 de nuestros mejores analistas, una joven prodigio llamada Diaz y un veterano llamado Chen, tecleaban furiosamente en sus terminales. En esta sala, no era la tímida Eve Evans, era la directora Anya, y la fría rabia calculada que me había impulsado hasta aquí, se había asentado ahora en un estado de claridad hiperfocalizada. Díaz. Quiero un informe completo del rastro digital de Márquez Gelo en los últimos 5 años, ordené con voz clara y firme. Transacciones financieras, asociados conocidos, empresas pantalla, comunicaciones cifradas. Quiero saber hasta qué desayunó. Chen. Concéntrate en Tajert Dynamics. Quiero ver cada dólar que ha fluido entre Tajert y Gelo. Sigue el dinero. Durante las siguientes 48 horas trabajamos sin descanso, impulsados por café negro y un sentido compartido de propósito. Las pantallas se llenaron con una compleja red de engaños. Descubrimos cuentos offshore en las Islas Caimán. Empleados fantasmas en la nómina de Tajert y mensajes cifrados que insinuaban una red de corrupción. Mucho más grande. Quedó claro que el amigo de mi padre no solo ayudaba a Gelo, sino que era un socio clave en sus planes. Mi estrategia comenzó a tomar forma en 3 frentes. Primero, exponer las actividades ilegales actuales de Gelo. Segundo, cortar sus fuentes financieras vinculándolo con Tajert. Tercero, y lo más importante, preparar una trampa tan perfecta, que él mismo caería en ella, implicando a todos los involucrados. La clave de esa trampa, me di cuenta con una irónica sensación sombría, era mi propia hermana. Thorn, dije, señalando un archivo de registro marcado en la pantalla principal. Hace unas semanas. Se intentó un acceso no autorizado a un disco legado que usé alguna vez. El intento vino de un terminal aquí en Ravenwood usando las credenciales de un oficial naval. Los ojos de Thorn se entrecerraron. ¿Caitlin?, preguntó, sin entonación interrogativa. Sí, confirmé. No logró pasar, pero dejó una huella digital, una migaja. Gelo es un maestro de la contrainteligencia. Sí ha estado monitoreando a mi familia, buscando una entrada. Habría visto ese intento.
Lo interpretaría como una debilidad, un error torpe de un miembro descontento de la familia, una vulnerabilidad potencial para explotar. Un plan se cristalizó en mi mente. Vamos a usar esa migaja. Crearemos un honeypot. Un servidor señuelo que imite una red clasificada del Pentágono. Lo llenaremos con lo que parezcan esquemas top secret de drones, datos increíblemente valiosos. Y dejaremos un único punto sutil de entrada que parezca estar vinculado al hackeo fallido de Caitlin. No solo estamos preparando una trampa para un jeque, estamos cebando el ego de Gelo. Creerá que está superando a mi estúpida hermanita para llegar a mí, pero para que la trampa fuera realmente efectiva. Necesitaba un aliado dentro del Pentágono. Alguien con autoridad para convocar a las personas correctas en el momento preciso. Solo había una opción lógica y era arriesgada. Hice una videollamada. Segura la coronel Eva Metzan, la formidable jefa de la División de Seguridad Interna de la Dirección. Metzan era una oficial aguda y sin rodeos que en el pasado había visto mis métodos poco convencionales con desconfianza. Su rostro apareció en la pantalla. Expresión impasible. Directora Anya, dijo con brusquedad, no perdí tiempo. Le expliqué toda la operación, desde la petición de tu padre y tu negativa, hasta el correo anónimo y la investigación posterior sobre Gelo. Le hablé de la estrategia del honeypot, y no oculté la implicación de Caitlin. Le conté todo, mostrando mis cartas. Fue un riesgo calculado. Exponer la disfunción de mi familia era una vulnerabilidad. Pero la transparencia era la única forma de ganarme su confianza. Metzan escuchó sin interrumpir, sus ojos nunca dejaron los míos. Cuando terminé, guardó silencio por un largo momento. Procesando. Pude ver los engranajes girando tras su mirada acerada. Estás usando el desastre familiar para subvertirte. Como cebo en una operación de inteligencia de alto nivel, dijo finalmente, un tono de algo que no pude descifrar del todo en su voz. Estás poniendo toda tu carrera y la reputación de la dirección en esta jugada. Sí, respondí simplemente. Una sonrisa lenta y delgada se extendió por sus labios. Era la primera vez que la veía sonreír. Me gusta, dijo, es audaz. Es limpia. Tienes todo mi apoyo. Directora, dime qué necesitas. Las piezas estaban en su lugar. El arma ensamblada. Miré la pantalla, donde Díaz acababa de terminar de configurar el servidor honeypot. Ahora, dije a Thorn, con una calma fría sentándose en mí, esperamos a que la serpiente tome el anzuelo. El anzuelo fue tomado. 2 días después de montar el honeypot, Marques Gelo, cegado por su propia arrogancia, activó la alerta final, creyendo que había infiltrado con éxito un servidor altamente clasificado del Pentágono. Inició una transferencia completa de datos. La trampa se había activado. A la mañana siguiente, me encontré en el único lugar en el que había pasado mi vida intentando evitar ser juzgada, una sala de audiencia segura en el Pentágono. La habitación era una caja estéril, sin ventanas, diseñada para secretos interrogatorios. El aire era frío, reciclado y denso de tensión. Sentadas alrededor de una mesa de caoba pulida estaban algunas de las figuras más poderosas de las comunidades militares y de inteligencia de Estados Unidos, un general de 3 estrellas de la Fuerza Aérea, el subdirector de la NSA y varios otros funcionarios de alto rango. Y al extremo lejano de la mesa, sentados uno junto al otro, estaban mi padre y mi hermana. El almirante Vance estaba allí en su calidad de asesor senior respetado. La capitana Caitlin Vance estaba presente como persona de interés, la supuesta origen de la brecha de seguridad. Yo me senté frente a ellos, un analista de bajo nivel del Departamento de Energía, la chiva expiatoria designada para los procedimientos del día. Elias Thorne estaba parado contra la pared trasera, una estatua silenciosa e inescrutable. El testigo estrella, por supuesto, era Marques Gelo. Fue traído no como sospechoso, sino como el consultor experto que había descubierto la brecha. Entró en la sala con aire de confianza arrogante, vestido con un traje caro, la imagen del éxito corporativo. Saludó a los generales con una sonrisa suave y ensayada. Me dirigió una mirada condescendiente. Mi padre y mi hermana observaban, con expresiones de mezcla entre satisfacción sombría y anticipación. Esto era todo. Este era el escenario de mi ejecución pública. Gelo comenzó su presentación con voz confiada y clínica. Usó un puntero láser para destacar diagramas complejos de redes en una gran pantalla, tejiendo una narrativa convincente sobre una exfiltración significativa de datos. Habló de protocolos de seguridad descuidados y un punto de entrada vulnerable que había rastreado hasta las credenciales de un usuario específico, la capitana Caitlin Vance. Luego sugirió con habilidad que la brecha probablemente había originado de alguien cercano a ella, alguien con un historial de inestabilidad y una autorización de seguridad menor. Nunca mencionó mi nombre, pero todas las miradas en la sala se dirigieron hacia mí. Pude sentir el peso de su sospecha, el juicio silencioso.
Encontré la mirada de mi padre. No había piedad en sus ojos. Solo una frialdad y una finalización dura. Él creía esto. Quería creerlo. Caitlin llevaba una máscara de profesionalismo. Preocupado, pero pude ver el brillo triunfante en sus ojos. En conclusión, dijo Gelo, dirigiéndose al panel, esto representa un fracaso catastrófico de la seguridad interna. El individuo responsable debe ser identificado y tratado de inmediato para evitar daños mayores a nuestra seguridad nacional. Se sentó entre murmullos de grave acuerdo. La trampa estaba perfectamente preparada, pero no era para mí. El general, de 3 estrellas, carraspeó, listo para dictar sentencia. Pero antes de que pudiera hablar, la coronel Eva Metzan, que había estado sentada silenciosamente en la esquina, se puso de pie. General. Si me permite, dijo, su voz cortando la tensión, gracias por esa presentación teatral, señor Gelo. Antes de continuar, creo que es crucial que escuchemos a la persona con mayor autoridad en esta sala sobre amenazas no tradicionales. Cayó un silencio confuso. El general miró a Metzan y luego alrededor de la mesa. ¿Y quién sería esa persona, coronel? Metzan giró la cabeza, fijando la mirada directamente en mí. Su voz fue clara, precisa, y resonó en el atónito silencio de la sala. La directora Anna Benz, por supuesto. Directora. Quizás pueda arrojar luz sobre esta situación para nosotros. El tiempo pareció detenerse. Todas las cabezas se giraron hacia mí. El sonido en la sala fue una inhalación colectiva y aguda. Vi literalmente como la mandíbula de mi padre cayó. Su rostro era una máscara de incredulidad absoluta, con la mandíbula caída. Sus ojos, que momentos antes habían sido fríos y juzgadores, ahora estaban abiertos por la confusión y un horror incipiente. A su lado, Caitlin palideció, blanca como un fantasma, su compostura profesional hecha añicos, revelando el shock puro que escondía. Me miró como si nunca me hubiera visto antes en su vida. Al otro lado de la sala, vi el más leve indicio de una sonrisa en la comisura de los labios de Elias Thorne. Me levanté lentamente de la silla. La tímida e invisible Eve, que todos habían venido a condenar, había desaparecido. En su lugar estaba Anya, la directora de la dirección. No alcé la voz. No fue necesario. Gracias, coronel Metzan, dije con voz tranquila y una autoridad que silenció cualquier interrupción posible. El señor Gelo tiene razón en una cosa. Ha habido una brecha de datos. Sin embargo, no fue una brecha en nuestros sistemas, fue una brecha en los suyos. Asentí hacia Thorne, quien pulsó un comando en una tableta. La pantalla principal detrás de mí cambió. La confiada presentación de Gelo fue reemplazada por una transmisión en vivo de su propia red cifrada. La fuga completa de datos, expliqué con voz fría y precisa, fue en realidad una operación honeypot diseñada y ejecutada por la dirección. Instalamos un servidor señuelo con datos fantasma, esos esquemas de drones de los que el señor Gelo estaba tan orgulloso de encontrar. Y lo guiamos hacia él usando una migaja digital que él creyó una vulnerabilidad. Caminé hacia la pantalla, mi mirada recorrió los rostros atónitos de los generales y se posó en Gelo, cuyo rostro ahora era un desastre de sudor y pánico. Durante las últimas 72 horas, cada pulsación de tecla que el señor Gelo ha hecho, cada mensaje cifrado que ha enviado, cada dólar que ha movido, ha sido registrado por un caballo de Troya que él descargó voluntariamente en su propio sistema. La pantalla se dividió mostrando cuentas bancarias offshore de Gelo en las Islas Caimán, detallando transferencias ilegales a empresas. Pantalla mostró correos cifrados entre él y Roberta Hurt discutiendo su plan para usar a mi padre para presionarme. Mostró todo. La red de engaños quedó al descubierto para que todos la vieran. El señor Gelo no estaba descubriendo una amenaza, concluí, volviendo al panel. Él era la amenaza. Y acaba de entregarnos toda su empresa criminal. Al terminar de hablar, las pesadas puertas al fondo de la sala se abrieron de golpe. 2 hombres de rostro pétreo, vestidos con trajes oscuros y cortavientos del FBI, entraron en la sala. Se dirigieron directamente hacia Gelo, que estaba paralizado en su silla. Su rostro pálido. Márquez Gelo, dijo uno de los agentes, con voz firme, está bajo arresto por conspiración, espionaje y múltiples violaciones a leyes federales de seguridad. Mientras lo ponían de pie y le colocaban las esposas. La sala quedó en completo silencio. Los generales, mi padre, mi hermana, todos eran estatuas paralizados por el impacto de los últimos 10 minutos. La guerra contra Gelo había terminado. Las pesadas puertas del SCID se cerraron tras los agentes federales, dejando un silencio profundo a su paso. No miré a los generales derrotados, ni a los funcionarios atónitos. Mis ojos buscaron a mi padre y a mi hermana. Por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. Miedo y una incredulidad absoluta. La confrontación con mi familia apenas comenzaba.
La reunión fue levantada. Los generales y funcionarios salieron del recinto con un nuevo respeto cauteloso en sus miradas. Algunos ofreciéndome asentimientos rígidos y formales. Apenas lo noté. Tras el cierre de las pesadas puertas, detrás del último de ellos, descendió un silencio profundo. Thorne me dio un único asentimiento comprensivo desde el otro lado de la sala antes de excusarse silenciosamente, dejándome sola con los escombros de mi familia. Por un largo momento, los tres nos quedamos allí, congelados bajo la fría y estéril luz de la sala de audiencias del Pentágono. La hora del ajuste de cuentas había llegado. Mi padre fue el primero en encontrar su voz. El shock en sus ojos se había convertido en una rabia oscura y explosiva. Me siguió mientras recogía mis cosas, sus pasos resonando pesadamente en el suelo de baldosas. No esperó a que saliéramos de la sala. Me acorraló cerca de la puerta, con el rostro enrojecido, y la voz baja y furiosa. ¿Qué has hecho, Evelyn? Siseó, usando mi nombre completo, una clara señal de su ira. Me humillaste. Arrastraste el nombre Vance por el lodo frente a mis colegas. Me giré para enfrentarlo y por primera vez en mi vida no sentí miedo. Los años de intimidación, de encogerme bajo su desaprobación, se habían quemado en el fuego de la última semana. Lo miré fijamente a los ojos. ¿El nombre Vance? Pregunté con voz peligrosamente tranquila, más fría que la suya en toda su vida. Hablemos del nombre Vance. Padre, ¿está el honor familiar en intentar coaccionar a tu hija para que cometa un delito federal para proteger a un socio comercial corrupto? ¿O está en borrarla de tu testamento porque eligió un camino diferente? Dime. Me encantaría entender tu definición de honor. Su rostro pasó de rojo a pálido. Las acusaciones pronunciadas con tal claridad lo dejaron sin palabras. No, tenía defensa contra la verdad. Entonces fue Caitlin quien dio un paso adelante, con el rostro pálido y cubierto de lágrimas. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una mirada desesperada y de pánico. Eve, lo siento mucho, tartamudeó, extendiéndome una mano. No sabía. Juro que no sabía la magnitud. Miré su mano extendida, pero no hice ningún movimiento para tomarla. La disculpa sonaba vacía. Un último esfuerzo por salvar algo de las ruinas. No sabías, respondí con voz seca, sin emoción. ¿O no querías saber, Caitlin? ¿Cuál es? Toda mi vida solo necesitaste que yo fuera el fracaso para que tú pudieras ser la estrella. Necesitaste mi silencio para que tu ambición pareciera más brillante. Nunca fuiste mi hermana, fuiste mi rival, mi carcelera. Cada palabra era una verdad que había tragado durante décadas. Y ahora estaban afuera, afiladas y innegables. Ella se estremeció como si la hubieran golpeado. Su mano volvió a caer a su lado. No tenía nada que decir porque sabía que era verdad. El fundamento de toda nuestra relación se había construido sobre esa dinámica tóxica y yo acababa de destruirla. Yo no soy quien ha traído deshonra a esta familia, dije, volviendo la mirada a mi padre atónito. Soy quien limpió el desastre, lentamente, deliberadamente. Me quité el anillo de zafiro del dedo, el anillo del general Thompson, el símbolo de mi verdadero legado. Lo sostuve en la palma, el metal frío contra mi piel. Tenías razón en una cosa, padre, dije, manteniendo su mirada. Ese anillo de herencia con diamantes no es para mí, porque ya no pertenezco a tu mundo. No suscribo tu versión de legado. Les di la espalda a ambos, a los años de dolor y sufrimiento silencioso, y caminé hacia la puerta. Evelyn, espera, llamó mi padre, con un tono de desesperación en su voz ahora. Pero era demasiado tarde, de ahora en adelante, dije, deteniéndome con la mano en la puerta. Sin mirar atrás. No me contacten, ninguno de los dos. Salí al largo pasillo anónimo del Pentágono y no miré atrás, dejándolos allí, solos entre los escombros que habían creado. Al cruzar el estacionamiento, el aire fresco y con olor a concreto se sintió limpio. Una profunda sensación de liberación me invadió. Una ligereza que no sentía desde hace años. La guerra había terminado. Yo había ganado, pero cuando me metí en el auto y la adrenalina comenzó a desaparecer. La victoria se sintió vacía. La ira se había ido. El miedo se había ido. En su lugar había un vasto y silencioso vacío. Había ganado la guerra, quemado los puentes y salvado a mí misma. Pero ahora, sola ante las ruinas de mi vida anterior. Tenía que descubrir qué venía después. Las semanas siguientes a la audiencia fueron un borrón de informes y desgloses. La dirección actuó rápido para desmantelar la red de Gelo y las repercusiones políticas para el asociado de mi padre, Robert Taggart, fueron inmediatas y severas. Supe por canales discretos que mi padre renunció a todos sus consejos consultivos. El nombre Vance, que antes era un escudo de honor, se había convertido en una carga. No sentí nada al escuchar esta noticia. Ni satisfacción, ni lástima, solo una profunda y vacía distancia. Unos meses después, en un día fresco de otoño,
Se celebró un pequeño memorial privado para el general Thompson en el Cementerio Nacional de Arlington. Era para conmemorar el aniversario de su muerte durante la Operación Sol de Invierno. No hubo prensa ni políticos. Solo unos pocos de nosotros de la dirección estuvimos entre las interminables filas de lápidas blancas, la dignidad silenciosa del lugar. El susurro de las hojas caídas y el distante y triste sonido de la llamada silencio para otro soldado caído creaban una sensación de paz solemne. Me paré frente a su lápida simple y elegante, igual que todas las demás, y coloqué una sola rosa blanca en su base. Elias Thorne estaba a mi lado, su rostro curtido impasible, pero su presencia un consuelo firme. Al mirar al pequeño grupo reunido, Metzan, Díaz, Chen y otros operativos senior, me di cuenta de que no estaba sola. Esta era ahora mi familia. Una familia forjada no por sangre, sino por secretos compartidos, respeto mutuo y un compromiso silencioso e inquebrantable con una causa más grande que nosotros mismos. Mientras guardábamos un momento de silencio, Thorne puso una mano pesada en mi hombro. No fue un gesto de lástima, sino de solidaridad. Un reconocimiento silencioso de una pérdida compartida y un propósito común. Cuando volví a mi apartamento, esa tarde había un solo correo en mi buzón que no era una factura ni publicidad no deseada. Era un sobregrueso color crema, con mi nombre escrito al frente con una letra que reconocí al instante. Aunque no la había visto en años, era de Caitlin. Mi primer instinto fue tirarlo para no dejar que ese mundo tocara esta recién encontrada sensación de paz. Pero la curiosidad, o quizás algún último hilo persistente de conexión, me hizo abrirlo. La carta dentro, escrita en papel grueso, no era la disculpa ramplona y egocéntrica que esperaba. Era corta, directa y sorprendentemente honesta. Escribió que se había negado a aceptar el anillo de herencia con diamantes de nuestro padre. Me contó que había solicitado un traslado a la flota del Pacífico, tan lejos de DC y de la influencia familiar como podía. La carta terminaba con unas pocas frases simples y poderosas. Tenías razón en todo. Pasé toda mi vida compitiendo con un fantasma y nunca me detuve a ver a la persona que realmente estaba ahí. Necesito descubrir quién soy sin que el nombre Vance me pese. Espero que encuentres tu paz. No era una súplica de reconciliación. Era una declaración de independencia. Era, a su manera, un último y silencioso adiós. Doblé la carta y la guardé. Una extraña mezcla de tristeza y alivio me invadió. El puente estaba completamente quemado, pero tal vez al otro lado. Ambas podríamos finalmente comenzar a construir algo nuevo para nosotras mismas. La primavera siguiente, compré una pequeña cabaña rústica escondida en lo profundo de las montañas Blue Ridge, no lejos de Ravenwood. Estaba hecha de madera oscura, con un amplio porche y una chimenea de piedra. Fue el primer lugar que realmente sentí como mío. Una fresca mañana, me paré en ese porche con una cálida taza de cerámica llena de café negro en las manos. Y observé cómo el sol salía sobre el valle cubierto de niebla. El aire era limpio y frío, y el único sonido era el canto de los pájaros. El anillo de zafiro, el anillo del general Thompson, estaba de nuevo en mi dedo. Ahora se sentía diferente, no una carga ni un secreto, sino una parte silenciosa y cómoda de mí. Ya no era la rota Eve, desesperada por aprobación, ni la fría y calculadora Anya movida por la rabia. Solo era Evelyn, una mujer que había atravesado el fuego y encontrado una fuerza tranquila al otro lado. Mi legado no era el que mi padre había intentado imponerme, un legado de nombres y retratos en marcos dorados. Mi legado era silencioso. Estaba en las operaciones que dirigía, en las amenazas que neutralizaba, en las vidas que estaban a salvo gracias al trabajo que hacía en las sombras. No era un legado que alguna vez se tallaría en piedra, pero era real. El sol subió más alto, inundando el valle con luz dorada. Los fantasmas del pasado estaban ahora en silencio, no desaparecidos, pero finalmente en paz. Y por primera vez, en tanto tiempo como podía recordar, miré hacia el futuro, no como algo que soportar, sino como algo para construir. Sentí una profunda e inquebrantable sensación de paz. Mi viaje me enseñó que la verdadera paz no proviene de la aprobación familiar, sino de aceptar tu propio camino y encontrar el coraje para recorrerlo. Es una fuerza silenciosa, un legado construido en el silencio. Si alguna parte de mi historia resonó con la fuerza que has encontrado en tu propia vida, me honraría que dejaras un corazón azul en los comentarios para compartir esa energía pacífica con otros. Por favor, dale like a este video y suscríbete al canal. Hay muchas más historias de resiliencia silenciosa esperando ser contadas y quiero compartirlas contigo.